Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludamos Ana Laura Galindo y Alejandro Luna. En los próximos minutos les presentaremos la información más importante generada en materia de derechos humanos. Aquí comienza DH Noticias. DH Noticias. Seguridad Pública Capitalina presentó un protocolo para la actuación policial relacionada con niños y jóvenes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido 27 quejas por operativos contra la trata de personas. Funcionarios de la Ciudad de México se comprometen a promover los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Aquí les diremos quiénes son las ganadoras del reconocimiento Ermila Galindo 2014. La ONU hará un llamado al Estado mexicano para que proteja a defensores de derechos humanos. Ilse Michel, la niña sustraída del albergue Casitas del Sur, regresó a su hogar después de 6 años. México ocupa el tercer lugar en el continente americano en personas privadas de la libertad. Y ahora vamos a los detalles de la información. Nuestro compañero Leonardo Sainz estuvo en la presentación del protocolo de actuación policial de la Unidad Preventiva Juvenil. Veamos de qué se trata. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina publicó el protocolo de actuación policial de la Unidad Preventiva Juvenil, en cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 11/2008, referente al caso New Divine, y 20/2012, sobre fiestas clandestinas. El secretario de Seguridad Pública informó que la unidad pretende prevenir actos arbitrarios contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participen en manifestaciones, concentraciones o actos masivos. El objetivo es cambiar la percepción de la actuación policial de las y los jóvenes hacia la Policía de la Ciudad de México, para que su intervención sea interactiva y preventiva, a fin de eliminar cualquier condición de arbitrariedad. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, Perla Gómez Gallardo, reconoció la publicación del protocolo de actuación policial de la Policía Capitalina. Informó para DH Noticias, Leonardo Sainz. En San Juan Chomula, Chiapas, encarcelaron a un adolescente tzotzil por abandonar y no indemnizar a su pareja con más de 24,000 pesos. Pero ¿y cuál es la situación que enfrentan las mujeres en la Ciudad de México al estar privadas de la libertad? La nota es de Gloria Pérez. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó el foro Mujeres en Reclusión, a fin de impulsar un trabajo multisectorial que aporte soluciones integrales en centros penitenciarios femeniles. Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo, refrendó que el ejercicio de los derechos de las mujeres en reclusión es una obligación que debe asumir el Estado. Las mujeres en reclusión enfrentan una situación de vulnerabilidad mayor para el ejercicio de sus derechos debido a su condición de género. Por ello, existe una profunda necesidad de repensar la realidad de estas mujeres. Servidores públicos del Distrito Federal que participaron en el foro se comprometieron a mejorar el ejercicio de los derechos de las internas. Para DH Noticias informó Gloria Pérez. Después de 6 años, Ilse Michel, una niña sustraída del albergue de Casitas del Sur, regresó con su familia. Por este tema, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina se pronunció por la aprobación de la Ley de Cuidados Alternativos para la Infancia sin Cuidados Familiares. El Senado aprobó reformar el Código Penal Federal para sancionar con multas y despidos a jefes o maestros que cometan acoso laboral y sexual. En la mayoría de los casos, las víctimas de trata son mujeres y niñas. Adriana Colín tiene toda la información. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, informó que entre 2010 y 2011 este organismo registró 27 quejas sobre presuntas acciones u omisiones de diversas autoridades en relación con actos constitutivos de trata de personas en la Ciudad de México. En la inauguración del foro Reformas a la Ley General en materia de trata, avance o retroceso, reconoció la necesaria discusión del tema en los ámbitos nacional y local. Asimismo, señaló que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial sobre la trata de personas 2012, entre los años 2007 y 2010, las mujeres representaron entre un 55% y un 60% del total de las víctimas de trata en todo el mundo.
De igual manera, es alarmante advertir de manera adicional que en ese mismo periodo las niñas, que representaron entre un 15 y 20% del total de las víctimas del propio delito. Para DH Noticias, Adriana Colín. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que México ocupa el tercer lugar en personas privadas de su libertad, solo debajo de Estados Unidos y Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre sensualidad y violencia de género? ¿Y cómo la enfrentan las mujeres? Vamos a la información con nuestra compañera Mónica Díaz. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social presentó el libro De la sensualidad a la violencia de género, la modernidad y la nación en las representaciones de la masculinidad en el México contemporáneo, de Héctor Domínguez Rubalcaba. En la ceremonia, el autor del libro hizo un llamado a construir derechos, espacios y oportunidades para los hombres. Decolonizar al hombre significaría entonces liberarlo de ese patriarcado, alimentarlo de dignidad y de amor por sí mismo, y si hacemos eso, seguramente muchas cosas que están quebradas en este país empezarán a componerse. Por otra parte, la coordinadora de vinculación con la sociedad civil de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Orfe Castillo Osorio, enfatizó que este texto ayudará a construir una nueva ética, una nueva política y una nueva estética hacia la masculinidad. Para DH Noticias informó Mónica Díaz. La ONU hará un llamado urgente al Estado mexicano para que proteja a defensores de derechos humanos de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. El Congreso de Sonora rectificó su posición inicial y estableció que el feminicidio sí es un delito grave. Y ahora nuestro compañero Luis Linares nos dice quiénes son las galardonadas con el reconocimiento Ermila Galindo 2014. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le entregó el reconocimiento Ermila Galindo 2014 a la defensora Roselia Gutiérrez Luis y a la organización Casa de la Mujer Indígena Ichicahuistli-Cihuame por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. La presidenta de la CDHDF aseguró que las personas y organizaciones que luchan y se enfrentan a los excesos de poder merecen un reconocimiento. Gracias por permitirnos tener este espacio para reconocer su labor cotidiana, su compromiso, su riesgo, porque vivimos en un país donde hay que tener una ley de defensoras y defensores. La Comisión de Derechos Humanos Capitalina también otorgó mención honorífica a María de la Luz Estrada Mendoza y a la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe por su labor a favor de las mujeres. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Y esta semana en Agenda DH les recordamos que está abierta la convocatoria al concurso Transmisión Vocal 2014. Jóvenes componiendo por los derechos. Más información en el correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta producir, dirigir y actuar, La Matatena te invita al taller Ficción en Corto. El cortometraje que realices se exhibirá en el 19º Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños. Llegamos al final de una edición más de DH Noticias. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despiden de ustedes Alejandro Luna y Ana Laura Galindo. Hasta la próxima.